Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro círculo de maestros lectores de Rama Magisterial. Nosotros leemos los libros de la Biblioteca Digital para Maestros de Rama Crisol, una biblioteca digital que tiene más de 2000 libros para los maestros de derrama magisterial en diversas temáticas. Muy bien, bienvenidos maestros. Ya es un día muy especial para todos nosotros porque estamos terminando nuestro libro Y líbranos del mal del autor peruano Santiago Roncagliolo. Y pues vamos a decir algo muy chiquitito, a no ser que alguien quiera hacer un pequeño resumen hasta donde ha leído, pero en todo caso mencionar que algo le pasa al psicólogo, un personaje que es Maeso, ¿verdad? El psicólogo al que él va a visitar, al que Jimmy va a visitar, y esta comunidad él llega a tener un encuentro muy cercano con uno de los maestros, ¿no? Con el principal, con Gabriel, y esto de algún modo a él lo marca, ¿no? Pero lo manipula, ¿no? O sea, es un acercamiento evidentemente con manipulación. Listo, entonces ahora sí vámonos voy a compartir la página de donde vamos a leer para que todos estemos en la misma página. A ver, entonces tenemos aquí, voy a ir bajando esto de acá, por acá, que no se vea mucho. Listo. Estamos más o menos, maestras, en el porcentaje 74%. De acuerdo a donde avanzamos, acá hemos visto ya hasta acá que Maeso se queda tiene esta experiencia con Gabriel y se queda muy golpeado emocionalmente. Y empieza aquí, Lomo de Corvina, el punto 3, ¿ya? El punto 3. ¿Lo ubicaron, maestras? Listo. Entonces, Jimmy empieza a hablar sobre un hombre que se llama Lomo de Corvina, ¿no? Dice, hasta el nombre era feo, dice, ¿no? El lugar también, desde su perspectiva, era un lugar feo, pero se pone a buscar a unas personas que le indican que podrían de algún modo darle más información de lo que él está buscando, ¿verdad? Acuérdense que él está hurgando en la vida del padre, porque hay algo raro, él no entiende, ¿no? Algo pasó en la vida de su padre, en su comunidad cristiana donde él participaba. ¿Y por qué nadie lo quería en el Perú, no? Hay gente que lo insultaba al papá y él no entendía por qué, y el padre está en Estados Unidos. Entonces él lo va a buscar a este lugar que él pensaba que era una iglesia y pregunta, ¿no? ¿Dónde están las monjas, no? ¿Dónde están las monjas? Y le va indicando que hay un lugar donde puede encontrar no exactamente a las monjas, pero sí a la persona que él está buscando, ¿no? A ver, vamos a ver acá un segundito. Ya. Entonces dice, le encuentra a esta madre. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? En la parte rojita, de la rosadita. A ver, yo leo. Gracias, maestra. Ya, dice, buenos días, madre. Ella se rió. Tenía una risa clara, fuerte, como una campana para ir al recreo. Empezamos mal. No soy madre de nadie. Perdone. Aquí en la Fraternidad de la Purificación, sí, pero no somos monjas. Somos laicas consagradas. Tú, me observó de arriba hacia abajo, trabajo social, ¿verdad? ¿Quieres que te alfabetice? Me regaló una mirada pícara. Se estaba burlando de mí, pero no me molestó. Esa mujer no se veía capaz de hacerle daño a nadie a sabiendas. No, claro, no. Estoy buscando a alguien. Metió sus tizas en una caja y salió. Yo salí tras ella. Adiós, porque en este caso has venido al lugar correcto. La seguí, aunque mantenía el ánimo apacible, caminaba muy rápido. Entramos en la siguiente puerta del mismo local,
Quedaba ahí algo similar a una sala de reuniones con 3 sillas de madera medio rotas y una mesa. Desde allí se veían las habitaciones, o eso supuse, porque eran tan pequeñas que no podían servir para nada más. La mujer se sentó, con un gesto me invitó a sentarme también y a la vez dejó claro que no tenía disponible mucho tiempo. A Marisa Vega, especifiqué. Has tenido suerte, soy yo. Bueno, aquí solo podrías haber encontrado a 2 fraternas más. No somos un grupo muy grande. ¿En qué puedo ayudarte? Me manda un amigo, informante, contacto, me manda Luis Carlos Maeso, el psicólogo. Ella frunció el ceño. Lo siento, no. Veo a mucha gente por este trabajo y a muchos psicólogos. ¿Trabajas en el correccional? Puede, uy, se me fue. Puede que ahí, le dice nada más, puede que ahí. Puede que ahí. Soy hijo de Sebastián Verástegui. Entonces su rostro cambió, se petrificó hasta convertirse en una máscara muerta. Maeso, me dijo que usted podía hablarme de él. Ella se mantuvo muda. La energía había desaparecido de su cuerpo, así como el color de sus mejillas. El silencio duró tanto que me sentí obligado a seguir hablando. Quizás es un error. En ese caso, no quiero molestarla. Era tarde para no molestarla. Ella se mantuvo sin reaccionar por unos minutos. Sus dedos se tensaron. Su mandíbula, hasta ese momento tan firme y segura, tembló ligeramente. Hizo unos ruidos extraños como una taximoto arrancando. Y para mi sorpresa se echó a llorar, a borbotones, con la misma energía que antes había dedicado a los niños. Ujú. Muchísimas gracias, maestra. Entonces ya Ujú, tenemos un personaje, ¿no? Marisa Vega. ¿Ya? Entonces Jimmy, o James, hijo de Sebastián, ha ido a visitar a Marisa Vega a averiguar, porque el maestro, el psicólogo, le ha dado su contacto, ¿no? Dice Marisa Vega, ¿no? Esta mujer que llora, podía haber acabado de trabajadora social o de líder sindical, pero se crió en una familia católica de rancia herencia española, donde las mujeres se quedaban en casa mientras los hombres ganaban el pan, generalmente como directivos industriales y mineros, ¿no? Pero Marisa tenía una vocación religiosa, ¿no? Una vocación de servicio. Entonces trabajaba con la gente pobre, iba a los barrios, y ella buscaba, dice, una guía espiritual fuerte que la animase a profundizar en su compromiso con la religión y la sociedad. Eh, ¿Me ayudan a leer, por favor? Ya, yo leo, a ver, dice, casi por casualidad dio con las misas de Paul Meyer en una iglesia cercana a su casa, a pocas calles de la avenida Javier Prado, y desde la primera vez se quedó hechizada. Meyer era un cura especial, para nada indulgente o blando, hablaba de ver a Dios en cada instante, en cada pequeño acto, motivaba a seguirlo, a dejarlo todo por él. Sus sermones, lejos de consolar a las viudas ociosas del barrio, inspiraban a la acción. De hecho, casi no había gente mayor en sus ceremonias, solo jóvenes. Eso sí que era raro. Y más raro aún, gozaba de un público masculino, formado casi en su totalidad por adolescentes, vestidos con camisa y mocasines, perfectamente peinados, mayoritariamente guapos. Los chicos ocupaban la parte delantera del templo y ella logra hablar con él y él le dice a Marisa, ¿usted hace algún tipo de labor social?
Y se le preguntó al padre Mayer la primera vez que se atrevió a hablarle directamente. Acababa de terminar la misa y él se paseaba entre los asistentes repartiendo saludos y bendiciones. En ese momento se encontraba entre un grupo de discípulos dando palmadas viriles en hombros y espaldas. Marisa tuvo que tragarse su timidez para acercarse a él. ¿Cómo? Preguntó el padre con evidente frialdad, como si Marisa lo estuviese distrayendo de algo importante. Y ella dice, quisiera ofrecerme como voluntaria si organiza usted algún trabajo solidario. ¿De acuerdo? Entonces, el padre Mayer le dice, ¿tú eres la enamorada de alguno de los chicos? No, le dice, ¿y qué haces acá? Oigo misa. Un poco la estaba, ¿cómo se puede decir? Mirando un poco por debajo, ¿no? Como que una mujer no era muy digna de estar ahí, ¿no? Am, y le dice que él lo que hacen es llevar ropa y comida a Pamplona. Entonces, Marisa lo que hace es, se anima a ir con ellos, ¿no? Y bueno, la aceptan, ¿no? Porque ella era muy insistente, ¿de acuerdo? Era muy insistente. Al comienzo, dice, muestran condescendencia, ¿no? Ya, pues que va, ¿no? Pensaban que ella se iba a aburrir, ¿no? Porque era una niña bien, la chica de su casa, pero era un huracán. Y dice, destrozó estos prejuicios y realmente hacía muchas cosas, apoyaba mucho a la comunidad de Furia. Le preguntaban si le gustaba estar ahí, ella dice, sí, este es mi lugar, dice, y no preferirías irte a una fiesta con tus amigas, ni siquiera podría, mis amigas están tan ocupadas en otros trabajos sociales, y no has pensado en ser monja, no, no, dice, así tan rotunda. Dice, si un día me enamoro, quiero tener sexo, replicó con toda naturalidad mientras daba vueltas a la llave. Sebastián jamás había escuchado a una mujer decir sexo. Comenzó a invitar a Marisa a las salidas grupales, a los cines y a las cafeterías. Pero había un cierto celo de meter mujeres a esta comunidad porque era solo de hombres. Había celos, había un poco de incomodidad. Pero Sebastián siempre la defendía. Y la meta de Marisa era llevar más chicas y fundar también una comunidad de mujeres. Mm, ¿Me ayudan con la parte rosadita, por favor, para leerla? Aquí donde dice Marisa supo. A ver, Marisa supo que Furiase iría a Punta Hermosa. Perdón un ratito para... Ya. Iría a Punta Hermosa para recibir a un grupo de ingresantes a la comunidad. Algunos de los nuevos chicos venían de su propio colegio. Venían de su propio colegio, el Reina del Mundo, y eso lo enorgullecía especialmente. Al saber de su visita, Marisa no dudó ni un segundo. Se acercó a Sebastián después de una misa y le dijo, casi le ordenó, quiero ir a escuchar a Furiase cuando vaya a tu casa. Sebastián se rió. No puedes hacer eso. Ya, las chicas, ¿no? Gracias, maestra, querían conocer a Furiase, porque era todo un personaje para ellos, ¿no? Por favor, siga leyendo. Y ella insiste, ¿no? Ella insiste. ¿Por qué no? Le dice, puedes presentármelo. ¿Alguien me ayuda aquí? Siga, maestra, si gusta, no hay ningún problema. A ver, digo, no había una respuesta a esa pregunta. En alguna ocasión, Paul Mayer le había dicho con sinceridad o con cinismo que Cristo era varón y Eva mujer, y por lo tanto la misma Biblia llamaba a los varones a guiar a la sociedad hacia su luminoso porvenir. Sin embargo, Marisa le había respondido con un catálogo entero de mujeres bíblicas como María, sin ir muy lejos, y santas como Rosa de Lima. Incluso le había soltado un listado de mártires femeninas, algunas tan gráficas como Santa Apolonia,
que sufrió persecución por su cristianismo y permitió que le arrancasen todos los dientes antes de abjurar de su fe. Abrumado ante su erudición feminista, Mayer prefirió cambiar de tema. Por suerte para Marisa, Sebastián se consideraba más joven y moderno que sus mentores, y si no encontraba una buena razón en contra, estaba dispuesto a ayudar a su amiga. La mañana de la visita de Furiase, la casa de Punta Hermosa estaba revolucionada. Los chicos correteaban de un lado a otro, limpiando manchas de las alfombras y puliendo obsesivamente los marcos de los retratos de Cristo. Algunos se afanaban en la cocina, haciendo sándwich triples, los preferidos de Furiase, y guardando decenas de botellas de vino. Sebastián había pasado revista a las habitaciones para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Se encontraba junto al estrado desde donde hablaría Furiase, probando el equipo de sonido cuando escuchó el revuelo en la puerta. No pueden entrar. Sebastián Verástegui nos ha invitado. La voz de Marisa parecía más masculina que la de cualquier joven de la casa. ¿Sigo? Ya. Sí, la rosadita. Ya. Al mediodía, la llegada de Furiase se anunció con el estruendo de dos Mercedes negros. Uno de los chicos de la casa estaba instruido para escuchar los motores y abrir la puerta automáticamente del garaje justo a tiempo para dejarlos entrar. Y ya se había equivocado dos veces a lo largo de la mañana, cuando pasó el camión del agua y una camioneta de transporte público. Pero esta vez el ruido de carros de gente importante sonó inconfundible, a redoble de tambores en el desierto, y al entrar en el garaje los Mercedes brillaron como dos soles oscuros. Muchas gracias, maestra. Entonces llegaron estos autos, dice, del primer vehículo bajó una pequeña comitiva de tres jóvenes. Serían como los demás chicos, aunque el trabajo de gimnasio se proyectaba sobre sus camisas, ¿no? Eran agarrados, que parecían a punto de explotar a la altura de los pectorales. Y salió, evidentemente, Furiase, dice, su materialización, su encarnación, extrajo un suspiro de felicidad entre los presentes. Y luego también sale Paul Mayer, em, y empieza pues toda una atmósfera de solemnidad, de referencia. Eh, Él dice, no siempre es un gusto volver aquí y ver crecer la semilla que cambiará el mundo. Él dice que su comunidad se extiende por Sudamérica. Gente de todo el mundo viene a vernos, buscan inspiración de nuestro ejemplo, quieren conocer a un grupo que crece tan rápido y tan lleno de fe. Nuestra madre, la Iglesia Católica, ha pasado muchos años desviada, desorientada entre teologías suicidas y manipulaciones comunistas. Para revigorizarse necesita nuestro ejemplo. Para curar su sangre vieja necesita una transfusión de esta juventud cristiana. Solo hombres como ustedes podrán devolverle la fuerza. Solo con su empuje viril, nuestra casa volverá a ser la morada de los dignos, la reserva moral de Occidente. Nos esperan grandes retos y para enfrentarlos hará falta una gran hombría. Confío en estar ahora mismo frente a ella. Recordemos que Furiase no es sacerdote, ¿ya? Es un laico que es una especie de gurú, ¿sí? Que lo siguen, claro, él habla de Cristo, todo, pero él no es sacerdote. Mayer sí es sacerdote. Mm, y luego Marisa lo ve, pues obviamente, se llama Gabriel, ¿no? Gabriel Furiase. Dice que queremos hablar con Gabriel, ¿no? Y como ella es tan impetuosa, grita, ¿no? Gabriel, ¿no? Saltó Marisa con inapropiado exceso de autoconfianza. Ha sido maravilloso tu discurso. Gracias, dice él, ¿no? Y ella le presenta a las hermanas, a las mujeres que también son laicas.
¿no? Y le dice, llevamos mucho tiempo trabajando con la comunidad, hemos hecho mucho trabajo pastoral y social en Pamplona Alta, Villa María el Triunfo, Cerro San Cristóbal. Sé de ustedes, felicidades, le dice, ¿no? Pero lo que ella quiere realmente es una comunidad, una casa, un lugar. Entonces le dice, sé que eso cuesta dinero, continuó Marisa, pero le aseguro que necesitamos poco y hacemos mucho, queremos entregarnos, lo hemos demostrado. ¿Nos negará usted formar parte del plan de Dios solo por ser mujeres? Como siempre, dice Marisa, formuló su pregunta de un modo que no podía recibir un no por respuesta. Furia se miró a ambos lados, incómodo, intercambió una mirada con Mayer, quizá de reproche. Furia se titubea, pero finalmente le dice, no podemos darles una casa y no pueden vivir con los chicos, eso está claro, pero conocemos y apreciamos sus esfuerzos, consigan una casa y las fundaremos. Marisa percibió las miradas de sorna, de burla, ¿no? Las sonrisas de malicia a su alrededor, como diciendo, ¿y ahora de dónde cuernos iban a sacar una casa, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Cómo van viendo ustedes los nuevos personajes de esa Vega, especialmente ella, que van deduciendo del texto? ¿Algún comentario, por favor? Dígame, maestra. A ver, a mí lo que me impresiona, por decir así, es no ese choque que hay entre la persona que llega muy bien intencionada, con un buen objetivo, con metas claras, dirigidas especialmente a ayudar a los que menos tienen y que sin saberlo se va a encontrar pues con una realidad muy dura, ¿no? Para los que ya hemos ido avanzando en el libro, muy dura porque, bueno, después hay un desenlace difícil de admitir, sobre todo a nosotros que somos cristianas católicas. Y eso se da en la vida real, ¿no? A muchos a veces nos alejamos de la iglesia por cosas que vemos, tal vez no del nivel de las que refiere el libro, porque esas sí son más delicadas, pero uno a veces observa cosas que cree que no las puede encontrar en la iglesia. Tal vez en otra parte del mundo sí, pero no en la iglesia, ¿no? Sin embargo, bueno, se da y bueno, finalmente uno termina pensando, pues somos humanos y nos podemos equivocar, pero también hay que tener claro que cada uno elige un camino, ¿no? Y ese camino uno tiene que saber de qué se trata sobre todo, ¿no? Entonces, en el caso de ella, a mí esa parte entre que me apena y a la vez me hace sentir como que injusto para ella, que llegó con muy buena intención, definitivamente. Ese es mi comentario en esta parte. Gracias, maestra. Muy importante lo que dice. No lo había pensado así, pero sí coincido con usted. Te golpeas contra una pared, ¿no? Tú vas con la mejor de las intenciones y te golpeas con una pared que nunca pensaste que iba a pasar eso. Y por otro lado, si bien es cierto, uno elige, pero en este caso no hay que olvidar que ellos todavía son adolescentes, ¿no? Son muchachitos, son jovencitos. Entonces, lamentablemente, todavía no tienen una formación tan fuerte mentalmente, moralmente, como para decir sí, no, sino que hay manipulación de los adultos, ¿no? De las personas en las que sus padres confían, en las que ellos mismos confían y los confunden, ¿no? Para hacer cosas que ellos, eh, ¿no? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, un poquito antes de empezar este capítulo, hay una escena en que le dice el Furiase, le dice, desnúdate, le dice, ¿no? Ven, ven conmigo. ¿Pero para qué? Le dice, no, para que pruebes a ver si te gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Entonces, eso es manipulación pura, ¿no? Y lo hace a un adolescente que todavía no, que todavía está en esa búsqueda, ¿no? Y también me lleva a pensar, y no sé, piensa usted o maestra también, Yemira, que qué importante es la comunicación en la familia, ¿no? Y la confianza, porque a veces los adolescentes están buscando estas personas, como no encuentran la confianza ni el cariño en los padres, buscan pues afuera otra imagen, ¿no? Que pueda
donde se puedan sentir comprendidos. Adelante, maestra. A ver, tocando esa parte, en esa línea, por eso la formación de docentes es bien importante. Es bien importante porque yo siento como docente que a veces el niño, la niña, el adolescente, para los que enseñamos secundaria, nos ve a nosotros como un referente de lo que no encuentra en casa. Entonces es bien importante nuestra formación, es muy importante nuestras actitudes hacia determinadas situaciones que se presentan en la escuela o fuera de ella, ¿no? Porque los chicos tienen como que los ojitos puestos en nosotros, ¿no? Y se da eso, ¿ah? Yo creo que los que tenemos muchos años, se, uno a veces ha escuchado decir, Miss, usted es como mi mamá. Entonces eso hace sentir a uno como que tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces yo insisto, la formación de docente es bien importante, porque aquí como dice este libro, ¿no? Estos jóvenes tenían la mirada puesta en alguien y si es bien es cierto, son manipulables, pero se ve la ausencia casi total de la familia, ¿no? Porque no los encontramos. Vamos avanzando y no se habla mucho de la familia, se habla de todo lo que ocurre en un determinado entorno muy alejado de la familia. E incluso creo que algunos optan por callar, ¿no? Más que mirar el asunto como debió de mirarse o darle la mirada que correspondía. Eso también quería comentar. Listo, maestra, muchísimas gracias. Sí, y los que hablaron fueron duramente juzgados o los trataron como que eran unos mentirosos, ¿no? Muy penoso realmente. Bueno, muchas gracias, seguimos avanzando. A ver, eh, vuelve a retroceder la historia, ¿no? Cuando dice que Marisa Vega dice, no le contó que el día que se le encontró que ella lloró, dice, no le contó la historia realmente qué pasó con su papá, con Sebastián, ¿no? Pero le preguntó, dice, le preguntó cómo está tu papá. Y él verdaderamente no sabía porque él no tenía un contacto con él. Dice, un par de días antes de mi visita al Lomo de Corvina había notado a mi mamá especialmente sensible, como si cada palabra de nuestra conversación le afectase. Recordemos que la mamá de Jimmy está en Estados Unidos, ¿no? Dice, ¿qué te pasa, mamá? Nada, dice, siempre me ha parecido una respuesta muy femenina esa, ¿no? Hay un estereotipo también del narrador, ¿no? Dice, no he visto jamás a un hombre capaz de verse destrozado, tristísimo, pero responder con voz lastimera, no me pasa nada. Algo te pasa, le dice mamá, le insiste y finalmente le dice la mamá, tu papá no seguirá viviendo en esta casa. ¿Ya? ¿Qué? Le dice el hijo, ¿no? Jimmy. Y le sorprende porque su papá es muy católico. Su papá trabaja en los Estados Unidos como un administrador de una iglesia y es muy, muy, muy católico, hace charlas de matrimonios, entonces él le- lo, se puede decir, lo deja confundido el hecho que diga que se van a separar, ¿no? Por eso le pregunta, ¿puede trabajar un divorciado en el templo? Y la mamá le dice, te he decepcionado, hijo, le dice, pero se lo pregunta en inglés, ¿you disappointed? Y él le dice, no, mamá, claro que no, le dice, ¿no? Cuando él siempre pensaba que era al revés, que él más bien le había decepcionado. Y bueno, por eso Marisa Vega, la laica, la que le dice la monjita, ¿no? Le pregunta por él, en verdad él nos dice, no tenemos un tiempo sin hablar. ¿Y qué sucede? Él piensa que no la va a volver a ver a ella, pero dice que ella le escribe un mail y le dice para verse en una cafetería de Óvalo Gutiérrez, ¿no? Y bueno, ese día al anochecer la encuentra y le comenta que una de las compañeras fraternas ha fallecido y que hay algo que, como que le quiere contar, ¿no? Y bueno, ahí vamos avanzando. Maestra, ¿me ayuda con la lectura, por favor? A ver, Gracias.
¿no? A ver, dice, Furia se había dicho que consiguieran una casa. Marisa y sus amigas consiguieron la casa. El padre de una de ellas tenía una inmobiliaria y le cedió en préstamo una propiedad que no conseguía vender, una casa de 2 pisos en el barrio de Maranga, cerca del Reformatorio, grande de tamaño, aunque prácticamente tugurizada. Las chicas llevaron los colchones Porque de sus somos propias libros y camas más. y consiguieron Somos muebles Crisol. gracias a la caridad de sus familias, de las Ursulinas y de otras monjas que las veían con simpatía. Su parte del trato consistía en refaccionar la casa hasta volverla presentable y quizás algún día hasta vendible. Es increíble, comentó Sebastián Verástegui, cuando se presentó para ayudarlas a pintar los dormitorios. Las paredes se descascaraban sobre un suelo de baldosas rotas, pero era una casa a fin de cuentas. ¿Cómo lo han conseguido? Marisa sonrió con algo parecido a la coquetería. Podemos conseguirlo todo. Podemos trabajar mucho, incluso más que los hombres. Díselo a Furiasi. ¿Sigo? Sí, maestra, por favor, hasta Ya, muy terminar bien. esta visita. Marisa sonrió con algo parecido a la coquetería. Perdón. Ante la Ante la mención del líder, Sebastián se puso rojo, apenado visiblemente. A su lado, por completo identificado con su tristeza, un trozo de yeso se desprendió del muro. No voy a hacerte de ayuda, explicó. Gabriel ya no me ve. Antes éramos muy cercanos, pero, perdón un ratito, no terminó la frase. Algo se le atascó en la garganta como si tragase un sapo sin masticar. Marisa le pasó una mano por el hombro. No soy tu amiga para que me ayudes con Furiase. Lo animó y volvió a reír. Soy tu amiga para que me ayudes a pintar. Le ofreció la brocha que él aceptó gustoso de cambiar de tema. Se pusieron a trabajar en las paredes. Marisa tenía suficiente energía para remozar cualquier inmueble y a cualquier persona. Tal y como había advertido, Sebastián resultó de poco ayuda con Furiase. El maestro se negaba a concederle una cita a Marisa y sí, después de mucho perseguirlo, ella lo alcanzaba en un acto público. Él se escurría lejos de su presencia. Al principio, Marisa comprendió que al pobre le faltaba el tiempo. La comunidad planteaba desafíos cada vez más grandes y todas las decisiones recaían en él. Luego comenzó a entender su actitud como indiferencia. Finalmente tuvo que admitir que se trataba de la más franca hostilidad. Mientras insistía, sin embargo, su amistad con Sebastián se fue estrechando. Él no dejaba de ayudar a sus hermanitas, como las llamaba, llevándoles víveres, lámparas y artículos de limpieza, a menudo robados, él decía prestados, de la casa de Punta Hermosa. Las carencias de la pequeña congregación femenina se hicieron más evidentes cuando enfermó una de ellas, Roxana. Sí, ya, listo, muchas gracias. Entonces, ya vamos viendo, ¿no? Cómo Sebastián ayuda a Marisa Vega y a sus hermanitas. Roxana se enferma, eh, y en realidad todas provenían de lugares, vamos a decir, de zonas muy bonitas, ¿no? De familias con dinero, pero estaban viviendo en una zona no muy linda, ¿no? Ellas querían estar con los pobres, ¿no? Los padres le decían, pero ¿por qué no vuelven a sus casas, ¿no? No, le dice, queremos estar con los pobres. Y le preguntan, por ejemplo, acá a la madre de uno de ellas, ¿no? Y si fallece, dice la enferma,
Y Sebastián dice, si fallece, ¿para qué eres católico si no crees en la recompensa divina? Cuando Roxana muera, algún día, tendrá una gran fiesta de recepción en el cielo, con salsa y bachata, pero ahora mismo Dios no la dejará morir, la necesita aquí para hacer su trabajo. Y después de decir eso, sacó una bolsa con panes franceses y queso que acababa de comprar y anunció, hora de lunch. ¿Ya? Entonces, dice, después de mucho tiempo, Marisa comió con ganas de comer, ¿no? Sus sándwiches. Luego, Sebastián le pide que se ponga el buzo, porque él le habían enseñado yoga. Le dice, no vamos a hacer deportes, vamos a cambiar tu vida, le dice, vamos a hacer yoga. Y él le dice, bueno, es algo universal, te va a servir para orar, para conectar con la trascendencia y contigo mismo. Y él le dice a ella, puedo ver tu aura, ¿existe eso? Marisa se había apoyado en la pared y abrazaba sus rodillas como tapándose porque se había sentido un tanto expuesta ante él, demasiado en sus manos, a su disposición. Él seguía en la posición de flor de loto, como sobre un pedestal. Es un reflejo de tu espíritu. Las personas con una sensibilidad especial la pueden ver. Yo soy una de esas personas, me lo dijo Gabriel, ¿no? Y acá vemos nuevamente a Gabriel Furiase, como le dice a los muchachos, les decía, tú eres especial, ¿no? Y así se los iba metiendo al bolsillo, ¿no? Inclusive les dijo, él dice que yo soy esper, significa, le dice que tengo habilidades extrasensoriales y puedo llegar a ser un telépata. Marisa se reía, ¿no? Se sonreía y le dice, ah, pero todos los iniciados son hombres, ¿no? Entonces ella se da cuenta de que hay un machismo, ¿no? Y bueno, le hace algunas preguntas sobre su aura. eh, y acá leemos, por favor, la parte rosadita, si fuera tan amable, maestra. Dice, durante los años siguientes, correcto, ya, durante los años siguientes, Marisa se iría volviendo una religiosa muy terrenal. Poco a poco tendería a considerar que Dios estaba simplemente en las otras personas y que para hacerlo feliz era necesario hacerlas felices a ellas, sin más secreto. Con el tiempo para ella, orar dejaría de significar la repetición machacona de unas frases enseñadas en el colegio. Entendería la plegaria como una reflexión sobre los demás, en especial sobre los más necesitados y cómo mejorar sus vidas. Pero en ese momento faltaba mucho para esa Marisa. Mientras se sentaba en la alfombra del patio, aún era muy joven, casi una adolescente. O sea que todavía no era ni adolescente, ¿no? Niña. Y todo ese discurso espiritual la atrajo. De verdad se sentía limpia, relajada, como si su alma hubiese ido al gimnasio. Ujú, qué bonito. Entonces, sí, era una adolescente, ¿no? Una joven como adolescente, ¿no? Está en la mitad. Y le pregunta, ahí viene el tema de los padres, ¿no? ¿Ellos te comprenden, tus padres? Le dice Sebastián. Y ella dice, hacen lo que pueden, ¿no? Supongo que no soy fácil, pero al menos no estoy metida en drogas o algo así. Eres religiosa, le dice. Ellos preferirían que fuera una monja normal con hábito y convento, pero a mí no me convence eso, no estoy hecha para la vida contemplativa. Yo quiero cambiar las cosas, pero tienes miedo de no satisfacerlos, ¿verdad? De no ser la hija perfecta. Claro, ella era muy impetuosa, quería hacer acción, ¿no? Su vocación iba más por la acción que por la contemplación. Y acá hay algo muy interesante que dice Sebastián y que a él se lo habían dicho muchas veces. Las familias son un estorbo, ¿ya? Y eso es algo que todos los chicos lo tenían en el chip, que las familias son un estorbo, por eso que se habían apartado tanto de ellas. Y su única familia era pues prácticamente la comunidad de Gabriel Furiase.
Entonces dice, ¿cómo? Le dice, y lea por favor, maestra, cuál es la explicación de la familia. La parte rosadita. Ah, estaba bueno. Ya, no quieren lo mejor para ti, quieren lo mejor para ellos. Comodidades, tranquilidad. La gente con inquietudes, los mejores, asustan a sus familias, pero son los que transforman el mundo. No te preocupes qué quieren tus padres. Pregúntate qué quiere Dios. Si eres honesta al responder, siempre acertarás en tus decisiones. Convencida de que esa mezcla de relajación física, psicoanálisis y autoayuda sería beneficioso para sus hermanas, Marisa propuso integrar a todo el grupo en esa práctica. Fue la única vez que Sebastián perdió la calma. Si me dices eso, respondió con algo parecido a la furia, es que no has entendido nada. ¿Pero qué? Esto no es un curso de corte y confección. Lo que te estoy ofreciendo es acceso a las zonas más profundas de ti misma para iniciar un desarrollo pleno. Ni siquiera sé si debería hacerlo. Gabriel dice que las únicas mujeres buenas son su madre y la Virgen. Quizá tenga razón. Algo en Marisa se ofendió ante esas palabras, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, ella solo era una aprendiz. No se preguntó cuándo se había decidido que lo fuese ni por qué. Tan solo lo asumió como un hecho más de la vida. Interesante, ¿no? Interesante, maestra, porque Ujú. Cómo eh, la va ganando, la va ya va ganando. ganando y ella va asumiendo cosas ya sin pensar, ¿no? Sí. Sin tener una Ujú. opinión propia, porque lo dijo Gabriel, ¿no? Peligroso. Y me parece interesante esta parte porque se podría trabajar también un poco el texto en clase en algún momento para hacer reflexionar a los estudiantes a no aceptar todo tan como ovejitas, ¿no? Aunque sean jóvenes, aunque sean adolescentes. Y bueno, él empieza a explicar sobre yoga, ¿no? Em, y le empieza a hablar cosas un poco extrañas, digamos, como el yoga Kundalini, que iba más enfocado en lo que es el cuerpo, la sexualidad. Eh, y en algún momento le dice que, dice, todo este discurso, todo lo que él le hablaba, le parecía más cercano a la superstición, pero la respuesta de Sebastián a su propia pregunta le dio un giro inesperado en el tema y empezaron a hablar sobre el tema del esperma y cosas así que ella se ponía un poco confundida, ¿no? Nerviosa. ¿No te estás tomando en serio el yoga? Le decía, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Eh, y ella le dice, bueno, ya, ya me voy, chao, ¿no? Y bueno, las clases de yoga continuaron. Y le dice un otro día, en otras clases, le dice, acércate, le dice, quiero sentir tu energía. Y la toca, le toca la barriga y después le toca el pecho y ella se dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿por qué me estás tocando, no? No, le dice, solo estoy midiendo tu... Y ella lo manda a volar, pues, ¿no? Y ahí hay una ruptura, ¿ya? Hay una ruptura, como acá dice, no rompen relaciones. Sebastián no volvió más a Maranga y pronto las urgencias ocuparon todos los pensamientos de María. Problemas con la otra hermanita Roxana y sin nadie que las ayude. Y era muy factible que tuvieran que volver a sus casas, ¿no? Después ahí se entera Marisa del fallecimiento de Paul Mayer, un infarto, dicen, y Marisa asistió a la misa por el mes de su muerte, ¿no? Por el mes de su muerte. Entonces, acá dice. Y acá se encuentra pues a Sebastián que
le hizo recordar esa época bonita, ¿no? Y conversan. Y algo que me parece muy interesante es que ella le pregunta, oye, ese día del yoga, le dice la energía, y él se sonroja, ¿no? Le dice, claro, lo recuerdo todos los días, porque por eso se habían peleado, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Le dice ella. Y acá terminamos atando cabos de qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Solo quería saber si era gay, tenía que descartarlo. Porque a él le habían enseñado eso también, esta persona, el Furiase. Descarta conmigo que no eres gay. O sea, ¿me entienden? Otra vez. Entonces él había aprendido a esta forma de descarte. Él no sabía nada de estas cosas ya de adultos, no lo sabía, ¿no? Lo aprendió. Em, ¿Me ayudan a esta lectura, por favor, el número 4? Como vemos, el autor, ¿no? Va narrando, va contando historias y cambia por momentos de temas, ¿no? Entonces, en este momento ya estamos en la denuncia, ¿no? A ver, dice, por televisión, mientras denunciaba los abusos de su pasado, Daniel Lastra parecía seguro y resuelto. Y hay otro personaje, Daniel Lastra. Sus tweets al respecto sonaban rotundos como balas de cañón, y sin embargo, en persona, mientras él saludaba a los pocos asistentes a su conferencia, lo encontré más frágil, con la voz más tenue, más delgado. Su boca tenía una forma rara, como torcida a perpetuidad, en un rictus de queja, incluso arrastraba un poco los pies al andar. No obstante, en el escenario, después de una breve presentación a cargo del director del Centro Cultural, volvió a ser el de la pantalla. Su voz adquirió un punto de rugido mientras narraba su historia. ¿Qué historia? Pues todo lo que él había vivido en esta comunidad. Sus gestos ganaron consistencia, había convertido su pasado en una armadura contra el mundo. Dice. Y lo que decía Daniel Lastra es que no pedían venganza, pero querían justicia. Estamos dispuestos a perdonar, pero tienen que pedirnos perdón. Perdón. La gente los aplaudía, ¿no? Jimmy se acerca a este señor Daniel para buscar información, ¿no? Lo felicita, le dice yo soy James, se presenta, te he estado siguiendo, le dice, presenta a otros amigos, vamos, le dice a una reunión, ya se lo lleva a una reunión. Y en la reunión le presenta a otra persona que se llama Julián. Ha venido Julián, dice. Y Julián era un periodista dice con aspecto hippie, muy diferente a los demás, y era el responsable del revuelo, era el autor del libro sobre todos ellos, porque había publicado historias para poner sobre el tapete todo esto, ¿no? Y le empieza a contar, le señala, mira, este fulanito, Víctor, si me puede ayudar maestra acá, le va a contar, mira a dos personas y le dice lo que les pasó. A ver, dice, a Víctor sus padres lo botaron. No, un repito. Bien. A ver, dice, a Víctor sus padres lo botaron de casa cuando les contó lo que había pasado. Le dijeron que solo quería llamar la atención perjudicando a los curas. Qué fuerte, ¿no? Que siempre había sido un poco raro, pero esto era el colmo. No, ni siquiera me dejó seguir. Me puso el dedo en la boca pidiendo silencio. Sentí el olor a grasa vacuna de su mano. Señaló a otro más delgado y calvo que llevaba zapatillas de deporte y se reía un poco demasiado fuerte con otros dos bebedores de whisky. Ese es Mario. Lo echaron del colegio donde enseñaba. Le dijeron que sin duda él había provocado a estos sacerdotes cuando tenía 15 años y que eso hacía imposible confiar en él para poner en sus manos la educación
religiosa de los niños. Aunque no lo hubiese hecho a propósito, creaba un ambiente muy malo. Eso dijeron. Es increíble. De verdad, lo siento. Y ya sabes que a Julián lo han denunciado. La demanda judicial no tiene pies ni cabeza, pero la han puesto en Trujillo. Él tiene que viajar hasta allá para cada audiencia con su propio dinero. Y los jueces son católicos de provincia. Tiene el veredicto listo desde antes de empezar el proceso. Bien, entonces le siguen preguntando, ¿no? ¿Qué haces acá? Como que como dice la palabra en jerga, se mosquean, ¿no? Se preocupan. ¿Y este qué hace acá? Porque como es un grupo cerrado, tienen miedo que haya infiltrados, gente que de repente busque información o los quiera perjudicar, ¿no? Entonces, nuestro amigo lo quiere llevar a, a Jimmy, lo quiere llevar. Dice, te llevo yo, le dice, ¿no? Daniel. em, y le dice, dice, te sigo en redes, le dije, te buscaré por ahí para ver si salimos otro día. Búscame aquí mismo, le dice, ¿no? Pero en el interín, Daniel como que se le acerca, como que lo quiere besar, ¿no? Dice, hoy me he confundido, le dicen, perdón. Y se aparta un poco. No se molesta, pero se aparta, ¿no? Y le dice que la parte final es interesante aquí, ¿no? Dice, creo que conociste a mi padre, le dice. Se llama Sebastián, Sebastián Verástegui, porque él se estaba acercando a ellos para averiguar. Dice, Daniel clavó la vista al frente, palideció, se aferró al volante como al borde de un precipicio, volteó a mirarme y luego devolvió la vista hacia la noche. Respiró hondo y soltó el aire, chasqueó la lengua. Bájate del carro, ordenó. Yo no quería, bájate del carro, por favor. Dice, su voz mantenía la contención, pero era posible percibir la furia detrás de sus palabras. Me bajé del carro. Antes de que pudiera soltar su puerta, el híbrido aceleró. En una fracción de segundo ya corría por la Libertadores usando el motor de gasolina, haciendo sonar su huida lejos de mí. Me gusta esa parte muy bien narrada. Pero ya vamos viendo que varias personas no quieren al papá de Ginny, ¿no? A Sebastián. Lo cierto es que Daniel mm, cuenta la historia, ¿no? Que él fue lo que pasó. Dice que Daniel pasaba las tardes en el Reina del Mundo, en el colegio, haciendo tareas y practicando deportes. Y mire lo que dice acá, se suponía que era un lugar seguro, ¿no? Su mamá trabajaba mucho y lo dejaba en el colegio para que no tenga problemas en la calle, ¿no? Entonces, Sebastián lo invitaba a hacer cosas, a salir, ¿no? Dice, Sebastián era el líder del grupo, tenía planes espectaculares, a veces iba a ver películas con Daniel, organizan expediciones, conferencias, un día eh, hace un psicodrama, Daniel, y donde representa ser un huérfano y Sebastián se le afecta mucho porque lo hace tan bien, cree que, bueno, está sintiendo pena, le dice, ¿quieres que yo sea tu padre? Porque le dice que él prácticamente no tiene padre, ¿no? No, le dice, ¿no? Lo cierto es que hay una cercanía muy fuerte, ¿no? Empiezan a salir, ya Daniel empieza como a acercarse más de otra forma y tienen un momento que se besan, ¿no? Pero al comienzo como que Sebastián no estaba muy convencido, pero poco a poco empiezan a estrechar mucho más su relación, ¿no? Su amistad. Eh, ¿Puede ayudarme en la parte rosadita, por favor? A ver, dice, esto es una amistad, respondía tranquilamente Sebastián. A Dios le gusta la amistad. A tus superiores también, lo picaba el adolescente, pero nada arruinaba su buen humor.
Tú se lo vas a preguntar, reía Pícaro antes de morderle el lóbulo. El colegio terminó. Daniel llevó a su fiesta de promoción a una rubia muy guapa del Colegio San Silvestre. Ella tenía una orquídea blanca prendida del vestido. Era una corbata lila, invitado a la fiesta como otros profesores y amigos de la promoción. Sebastián deseó más que nunca ese chico que despertaba los suspiros inútiles de las parejas de sus amigos. Y tras un intercambio de miradas, gestos y carantoñas, logró que se escapase un segundo a besarse con él en los baños de profesores, lo que sintió como un triunfo épico de la seducción. Después del viaje de promoción a Miami, los dos se reencontraron en Máncora. La comunidad tenía una casa y Daniel un amigo con casa en esa playa. Así que se pudieron conceder un par de horas en un hotel barato, lleno de turistas del interior del país, que era lo mismo que decir de Saturno, de Mm. Júpiter o de cualquier lugar donde nadie conocía a esos dos limeños, buenos mozos y muertos de ganas de verse. O sea, ya se aceptan entre ellos, ¿no? Así ¿Qué es. vas a hacer ahora? Preguntó Sebastián, después de sus hambrientas caricias, con el sol de la tarde colándose horizontalmente entre las persianas. O sea, con tu vida. Adivina. Los dedos de Sebastián jugaron con el ombligo de su chico. Le gustaba llamarlo así, su chico. Déjame pensar. Universidad de Lima. Ok, una pista. No me he inscrito en ninguna academia para el examen de ingreso. ¿Te vas a estudiar al extranjero? No tengo plata para eso. Sebastián se acomodó a horcajadas sobre Daniel, su niño pobre, como también le gustaba llamarlo. ¿Sabático? Casi. Sebastián le jaló el pelo. ¿Qué es? Me voy contigo. ¿Qué? Todavía tenía una sonrisa en la boca, pero estaba a punto de borrarse. Voy a ingresar a la comunidad, respondió Daniel, y espero que me manden a la casa de Punta Hermosa y sé que lo harán porque tengo influencias. Pasó su lengua por el cabello de Sebastián en- y por el rostro. Lo encontró más frío de lo que esperaba. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? Sí, es solo que estoy sorprendido. No había pruebas de ingreso, no había requisitos, salvo quizás el de haber sido previamente seleccionado en los grupos escolares. Solo con pronunciar su deseo de entrar, Daniel ya estaba adentro. Gracias, maestra. Claro, y Furiase además le daba, digamos, los chicos del colegio Reina del Mundo tenían más posibilidades de entrar, más acceso, ¿no? Porque era el alma mater, ¿de acuerdo? Y ahí van a venir muchos problemas, ¿verdad? Sebastián estaba incómodo porque ahora Daniel ya se iba a ir a vivir allá, ¿no? Y además observa que Daniel está muy como afectuoso, lo busca, como también admiraba a Furiase, lo besa en la mano, ¿no? Y a Sebastián eso no le gustaba mucho. Quería alejarlo del líder, dice, pero Daniel pues también era impetuoso. Y Furiase le dice, uy, preséntame a este hermanito, le dice, ¿no? No me has presentado a este hermanito. Sebastián dice, no tuvo más medio que hacer las presentaciones. En la madrugada, Daniel fue incapaz de dormir, se levantó de la cama, aún vestido con ropa interior, recorrió los pasillos oscuros de la casa y tocó la puerta del dormitorio de Sebastián. ¿Sí? Recordemos que están en esta casita de la playa, ¿no? De la comunidad. ¿Qué haces aquí? Le dice, y le dice, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, le dice, ¿no?
Pero bueno, dice, luego dejó de resistirse, dice, esa primera noche en la casa de Punta Hermosa fue la última noche tórrida de la pareja. Sebastián estaba incómodo, estaba fastidiado de tener encima a Daniel que lo perseguía y lo perseguía, ya juntito, entonces lo mandaba a hacer muchas tareas pesadas para alejarlo, ¿no? Y el pobre de Daniel le decía, pues, ¿qué te está pasando? Le dice, ¿no? ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me tratas? Y Sebastián solo le respondió, si me vuelvas a hablar así, te largas de esta casa. Qué duro. Y todos decían, bueno, que el problema era que Sebastián andaba de mal humor porque Furiase ya no era el favorito de Gabriel, ¿no? Y también que era bastante drástico y tirano, se había vuelto Sebastián como él lo era Furiase, ¿no? Daniel empieza a asistir más a las charlas de Furiase y Furiase le dice un día a Daniel, oye, te veo por todas partes, Daniel. Y Daniel le dice, yo estaré donde tú estés, Gabriel, ¿no? Furiase, Gabriel. Es lo único que yo deseo, pobrecito. Entonces, dice, mientras tanto, la relación de Sebastián y Furiase continuó deteriorándose, sobre todo cuando el discípulo se empeñó en meter a un grupo de mujeres a la comunidad, ¿no? A la hermanita Marisa y sus hermanitas. Tampoco mejoró la relación de Sebastián con Daniel. Y una tarde, Daniel decidió montar un escándalo, ¿no? Ya no le importó que lo escucharan, ¿no? Y le recrimina a Sebastián su abandono, su olvido, su desdén. Y acá hay un diálogo, ¿no? Por favor, me ayudan con este diálogo. Es entre Daniel y Sebastián. A ver, dice, tenemos que hablar. Estoy rezando, fue la única y seca respuesta. Me importa un carajo lo que estés haciendo, igual que te importo un carajo yo a ti. Lo dijo con deliberada fuerza, la suficiente para hacer palidecer a Sebastián. Pudo ver el ruego en sus ojos, se sintió poderoso, capaz de destruirlo todo en un instante. Recordó la frase del Nuevo Testamento, una palabra tuya bastará para sanarme. Pero cuando estaba a punto de gritar y de atacar y de dejar salir toda su rabia, uno de los discípulos de afuera se acercó a la capilla. Ha llamado Gabriel, informó casi titubeando. El solo nombre de Furiase producía en todos los miembros de la comunidad una reverencia cercana al pavor. Dice que te presentes ante él inmediatamente, que tiene cosas que hablar contigo. Sebastián seguía mirando a los ojos a Daniel, o más bien odiándolo con los ojos. Ok, ya voy, respondió. La mención de Furiase lo revestía de autoridad, de superioridad. Su llamada recordaba quién tenía la autoridad en esa capilla, pero el recién llegado carraspeó, se atoró, con un hilo de voz y evidentes ganas de desaparecer de ahí, aclaró. No me estoy explicando bien. La llamada no es para ti, Sebastián, es para Daniel. Ya había otra presa, ¿no? Ya no era, Sí, ya no era ya solo lo había Sebastián, conseguido. ya lo Sí, había conseguido. dice la allá. A ver, ¿hasta aquí, maestra, algún comentario? O sea, darse cuenta uno cómo era la dinámica de esta gente, ¿no? Ir atrapando uno a uno, porque no solamente serían los dos, sino otros más, pero la forma como lo iban haciendo y cómo también los enfrentaban a ellos, ¿no? Y yo imagino que por ese enfrentamiento y ese querer ser el que atraía más a Gabriel, hacían lo posible entre ellos por presentar lo mejor, digo yo, que pudiesen tener, ¿no? Con tal de ser los preferidos, los elegidos, como lo verían a su edad ellos. Y lo que más un poco
no sé, me impacta, es algo que cuando yo escuché de estos casos, yo digo, en nombre de Dios se han hecho muchas cosas en el mundo. En nombre de Dios, en nombre de la pobreza. De verdad que se han hecho y se han cometido muchos abusos en el mundo, ¿no? Y esta historia que fue una verdad golpea bastante eso, ¿no? Fue más o menos cómo se desencadenan este tipo de cosas, ¿no? Y, y pues pena. Y uno pierde la confianza también en una determinada institución como es la iglesia, ¿no? Lo otro que también un poquito resalto es cómo los padres siguen pensando y como que eso no se ha perdido, ¿no? Que los hijos están más seguros en la escuela. Hasta ahora los padres todavía piensan así, que sus hijos están más seguros en la escuela. Es por eso que yo insisto que la escuela debe responder a esa confianza, ¿no? No perderla. Para mí eso es bien interesante e importante. Cierto, maestra, estoy muy de acuerdo con usted y agregaría de repente también el trabajo de la autoestima, ¿no? Con los jóvenes, con los muchachos, con los adolescentes, las adolescentes, porque cuando los adolescentes no tienen muy fuerte su autoestima, pues cualquiera le dice algo lindo y le dice, ah, me ha dicho que soy inteligente, me ha dicho que soy especial, me ha dicho, eres, ¿no? No te lo tienen que decir así, tú lo eres, ¿no? Así te lo diga, gracias, pero eso no significa que porque me lo dijeron ya voy a yo a hacer lo que esa persona quiera, ¿no? Entonces, el tema de la autoestima, qué importante es también, ¿no? Bien, maestra, muy bien. Entonces, vamos ahora, pasa a nuestra historia. Jimmy empieza a contar sobre la última vez que recorrió la casa de la abuelita, ¿no? Recordemos que viajó a Lima, mandado por su padre para cuidar a su abuela, y en Lima él se entera de un montón de cosas raras del pasado de su papá, que él le empieza a hurgar, a hurgar, a hurgar. La abuelita se muere y él, bueno, es el encargado de, vamos a decir, de vender la casa, arreglarla, limpiarla y venderla. Entonces dice, él recorre la casa, dice, la última vez que la recorrí, la casa de la abuela olía a polvo y lejía. Todo rastro de humanidad había desaparecido. Él se estaba hospedando en un hotel, ya en Comandante Espinar, dice, cerca de Pardo. Mi idea original había sido cerrar la casa y marcharme, pero luego me había llegado este mensaje privado de Twitter. Después de mucho pensarlo, había decidido retrasar mi pasaje de vuelta por unos días. Mm, a él lo busca Daniel, ¿ya? Lo busca Daniel, lo están esperando en la recepción y le dice, ¿quieres dar una vuelta? Le dice, tomo el carro cerca, prefiero caminar y Daniel empieza la conversación. Daniel, recuerda digamos, el enamorado de su papá, ¿no? No sabía que Sebas, que tu papá había abandonado el país. Pensé que seguiría por acá. La iglesia ha escondido a muchos miembros de la comunidad. Los mandan a conventos en provincias o a colegios religiosos. ¿Puedes creerlo? Los mandan a colegios. Yo no tenía ganas de escuchar de nuevo todo su discurso de denuncia. Y le cuenta que él también se fue a Argentina, a Buenos Aires a estudiar. Y le cuenta que ahí vivió con una chica. Le dice, no es gracioso, ¿no? Viví con una chica. Y le cuento una anécdota en la que él, recordemos que ellos eran muchachos inocentes, ¿no? Que ingenuos y que les había enseñado el yoga de manera distorsionada. Entonces él dice que a su novia porteña le dijo, te voy a enseñar yoga. Igual, ¿no? Le quiso enseñar yoga, pero distorsionado, que la chica, oye, me estás haciendo otra cosa. Le dijo, eso no es yoga. Ya, entonces esas eran las anécdotas de las confusiones que ellos y la formación que habían tenido, ¿no? Luego dice, yo no lo sabía, insistió Daniel, ni siquiera sabía eso de verdad, ni siquiera tenía claro por qué había abandonado la comunidad. Curiase me dijo que sería mejor que me apartase un poco, a meditar, dijo, y luego todo comenzó a complicarse. Había mal ambiente dentro y muchas notas en los periódicos allá afuera.
pero nos decían que no hiciéramos caso, que eran periódicos comunistas tratando de destruir la obra de Dios. Yo vivía en una nube, en la luna, no sabía nada de nada. Dice, sentí que titubeaba y lo conduje hasta una pequeña cafetería enclavada en una saliente del acantilado. Le ofrece café y le dice, mejor un pisco, pero yo invito. Y bueno, siguen hablando del papá. Este, y él dice, no, no sabía, le dice, yo no sabía quién era, le dice, ¿por qué volviste a Perú? Le dice, yo no sabía quién era, le dice, no sabía dónde pertenecía, ni siquiera sabía qué era, pues, el sexo, ¿no? Eh, ¿Puedes ayudarme a leer, maestra, por favor? Dice, Daniel seguía hablando. A ver, por acá. Ya. Ujú. Daniel seguía hablando. Cuando volví a Lima, intenté incorporarme a la universidad, pero no fue fácil homologar mis cursos argentinos. Además, entre una cosa y otra ya había perdido mucho tiempo. Mis antiguos amigos llevaban años sin verme y vivían sus propias vidas. Algunos ya estaban graduados y casados. Y bueno, también estaba todo el otro tema. Corría todo tipo de rumores. La gente no sabía qué pensar de mí. Yo podía notar su nerviosismo al tenerme cerca. Había muchas preguntas que no se atrevían a hacerme. Ni siquiera sabía las palabras para formularlas. Te parecerá una locura, pero entonces intenté volver a la comunidad. Era el único sitio donde había formado parte de un grupo. Me presenté en la casa de Punta Hermosa, que en ese momento dirigía uno de mis antiguos compañeros. Les rogué que me aceptaran de nuevo. ¿Y qué dijeron? Me echaron, perdón, me echaron, me insultaron, uno trató de pegarme, me consideraban un traidor, dijeron que yo lo había jodido todo, que todo era mi culpa. Su voz delató claramente que eso era lo que más le había dolido, la cúspide de la humillación. No que lo lastimasen, sino que le impidiesen volver. ¿Culpa tuya? ¿Por qué? Abrió los ojos, alzó los hombros como si fuese obvio, como si lo supiese todo el mundo. Bueno, por lo que había pasado antes, por la destrucción. Sí. Entonces, dice, tras la repentina muerte de Meyer, el mismísimo líder se había refugiado en Daniel. Ahora ya el favorito era Daniel. ¿De acuerdo? Ujú. Y le decía, Dios ha llamado a Paul a su lado. Le decía Daniel, después de sus encuentros, mientras Furia se acariciaba su cabello revuelto, sus labios carnosos y húmedos de saliva. No podía esperar más sin él, pero nada parecía atenuar el dolor de Furiase. Ya, por ejemplo, miren, esto es interesante. Perdí a mi padre, pero me tienes a mí, le decía, ¿no? Él, la figura paterna, ¿no? La figura paterna. Vamos a seguir avanzando. Ya para esto, Sebastián ya no era el favorito, y ahora ya le decía hijo, ¿no? Gabriel le decía hola hijo, ¿no? Y ya si te decía hijo es que ya te veía de otro modo, ¿no? Entonces, Sebastián estaba celoso, incómodo, ¿no? Dice, pero en este momento ya Sebastián no le hablaba a Daniel. Dice, en la escalinata, Sebastián se encontró con su amiga, la aspirante a monja, ¿no? Esa que odiaban todos, que odiaba incluso a Daniel, aunque apenas la conocía. Porque todos estaban obsesionados con que había muchos traidores y que la gente quería dañar el plan de Dios. Eh, Cuentan también que había encerrado en uno de los cuartos de Punta Hermosa un muchacho que se llamaba Gustavo, no tan muchacho porque era uno de los mayores de la casa y era grande, y no le llamaban encierro, sino que era el retiro.
estaba en retiro, dice, ¿no? Entonces Daniel le llevaba comida, le limpiaba la habitación y Gustavo pregunta, ¿ha muerto el padre Meyer? Y él no le podía responder. Y pues dice, se lo merece, ¿no? El padre Meyer era malo, dice este Gustavo, ¿no? Pero Daniel salió y cerró la puerta. Dice, Sebastián se colocó en el centro del grupo, no miró a Daniel, llevaba mucho tiempo sin mirarlo. Y pasa acá algo increíble, que da urticaria. A ver, me ayuda, por favor, maestra. Acuérdense que padre Meyer ya ha muerto, ¿no? Ya. ¿Me ayuda, maestra? A ver, sí, sí. Hermanos, hoy hemos recordado al padre Paul Meyer, a quien todos ustedes conocieron y quisieron, y he recibido la autorización para transmitirles una noticia que nos llega de regocijo. Los jóvenes se agitaron. Daniel notó que su antiguo amante hablaba como Gabriel Furiase, copiando sus gestos, sus fraseos, sus pausas oratorias. Sebastián continuó. Vamos a iniciar el proceso para pedir la beatificación de Paul Meyer. Un día nuestro amado Maestro será un santo de la Iglesia Católica para que gente de todo el mundo se inspire en su ejemplo. Los chicos aplaudieron, brincaron de gusto, se abrazaron. Era como si su equipo ganase el Mundial de Fútbol, un mundial que se juega en el cielo. Yo me ocuparé personalmente del proceso, continuó Sebastián, sonriente, pletórico. Nos sobran evidencias de su ejemplo vital. Ahora, sobre todo, tenemos que encontrar milagros y necesitamos la ayuda de todos los que lo hayan conocido. Traten de recordar, cada vez que ustedes hayan estado enfermos y Él los haya sanado con su presencia, cada vez que pensar en Él haya evitado una desgracia o salvado a alguien del pecado y la tentación. Todo lo que desafíe las leyes naturales y podamos atribuir a las divinas nos será útil. Recuerde que no solo se obran milagros en vida, también después del fallecimiento, mediante el recuerdo y la oración. Traten de pensar en todas estas cosas y vengan a contármelo todo. Yo iré haciendo crecer su expediente hasta que podamos llevarlo al Vaticano. Una nueva oleada de júbilo se esparció por la habitación. Ahora todos tenían una misión sagrada. Gracias, maestra. Y dice todos menos uno. Irritado, Daniel interrumpió la alegría en voz muy alta para asegurarse de que todos lo escuchasen. ¿Por qué tú? Dijo, ¿no? A Sebastián. ¿Por qué tú? ¿Por qué eres tú el que se ocupará del proceso? Dice, ¿no? ¿Por qué no un miembro más antiguo o uno que sea ordenado sacerdote? Y pide que voten por él, ¿no? ¿Qué autoridad tienes? Le empieza a encarar a Sebastián. Eh, lo cierto es que Sebastián se molesta y evidentemente él tenía una especie de gente que lo protegía, ¿no? Gente que lo protegía, entonces él lo golpea, Daniel le mete un golpe a Sebastián, saltan los otros muchachos y de castigo se lo llevan a nadar. Le dice, quítate la ropa, lo meten al agua, nada, le dice, hasta la otra playa. Y luego de retorno, que nadó la noche en la oscuridad, cayó rendido en la orilla, su cuerpo desnudo temblaba bajo el aire nocturno de Daniel, ¿no? Y nadie tenía una toalla para prestarle. Ahora vamos a dormir, fue lo único que dijo Sebastián. Daniel hizo desnudo el camino de vuelta. Ya, Daniel amanece evidentemente todo con magulladuras, rasgaduras por su cuerpo y se le presenta un personaje, ¿no?
que le dice, hola Daniel, le dice, ¿no? Lo saluda, se quita los lentes y te conozco, ¿no? Y dice, yo te conozco, le dice, así, le dicen, ¿me ayuda por favor para que escuchar este diálogo? A ver, dice, ¿te dejó muchos golpes la natación nocturna? A ver, perdón, un momentito. Sí, está bien, maestra. Está bien, Ya, te a dejó ver, muchos golpes tu natación nocturna. Ujú. sí, un ratito. Ya. Es un milagro que no te haya dado pulmonía, un traidor, un soplón. Más adelante la comunidad culparía a Daniel de todo. Dirían que fue él quien esparció las mentiras, las injurias. Pero antes que él, alguien había estado contando cosas fuera, quizá con buena intención, quizá para salvar a la comunidad de sí misma, pero eso era traición en cualquier caso. No tienes pinta de ser de los nuestros, dijo Daniel desconfiado. Y era verdad. El tipo llevaba pantalones militares y una camiseta de metálica. Llevaba el pelo hasta los hombros y una barba impensable entre sus hermanos. Lo fui hace muchos años. Me reclutó el padre Paul Mayer. ¿Lo conocías? El desconocido hizo un gesto irónico. Créeme, muy de cerca. Daniel tuvo ganas de irse. Un mecanismo de defensa en su cerebro le dio la orden de largarse de ahí cuanto antes, pero sus pies dudaban y el otro aprovechó la duda. Tu madre te extraña. ¿Por qué no la llamas? Daniel cayó en la cuenta de que llevaba más de un año sin verla. Al llegar a Punta Hermosa, Sebastián le había explicado cómo a todos que las familias son un lastre de su vida anterior, frenan el desarrollo espiritual y te ponen delante el pasado. En adelante, la única familia de Daniel sería la comunidad. Por eso simplemente él había dejado de pensar en su madre. La llamaré. Se encogió de hombros, pero Daniel lo decía en serio. Te escribe cartas a Punta Hermosa, ¿sabes? Incluso te ha ido a buscar decenas de veces. Siempre le han dicho que no estabas. Una vez le dijeron que te habían trasladado a la comunidad de Chile. Es hora de irme. El otro no se inmutó. Seguía hablando y sus palabras mantenían a Daniel fijo en el suelo como un imán. Deberías mirar un poco lo que ocurre afuera. La comunidad tiene amigos poderosos, los mismos que no metieron a la cárcel a Gustavo, pero ahora, con lo de querer hacer santo a Mayer, hay gente muy enfadada. Esa gente no es tan poderosa, pero está contando cosas. No sé de qué hablas. Ahora sí, todas las alarmas se disparaban. Daniel despegó la espalda de la pared y echó a andar. Tengo algo para ti, le dijo el desconocido. Daniel se detuvo, el otro le puso un papelito en la mano. Por si te enteras en algún momento de lo que hablo. Le dio una palmada en el hombro y se marchó. Daniel miró a todas partes por si alguien había presenciado su encuentro. Le parecía algo para ocultar. Miró el papelito, era una tarjeta de presentación.
ponía sobre un número telefónico y una dirección postal. Julián Casas, periodista independiente. Entonces acá ya está, hay un periodista que se acerca, ¿no? Que además también había vivido en algún momento y ha tenido mucha cercanía con Paul Meyer. Él va a buscar a su mamá, Daniel va a buscar a su mamá, dice, cuando oyó la voz de su madre por teléfono primero, ¿no? Dice, cuando yo del otro lado la voz de su madre sintió que se rompía un hechizo. Él no sabía que su mamá iba y lo buscaba, ¿no? Recuerden que todos habían dicho que la familia era un estorbo, ¿no? Este, y sin embargo a Sebastián le faltaba lo peor. Sentado en su cama lo esperaba Daniel. Eh, Puta madre, dice, saludó Sebastián. Esta vez te mandaré a nadar a la isla de San Lorenzo. Ya estaba harto, pues, eh, Sebastián de Daniel, ¿no? Y le dice, he hablado con mi mamá, le dice, vete, le dice, ¿ya? ¿Por qué nunca me dijiste, no? O sea, que mi mamá venía, mi familia, o las cosas que pasaban. Y al final le dice, bueno, se gritan, se insultan, y ahí le pega, ¿no? Y le dice, pues, que le ha robado su vida. Y él le dice, no, no te he dado la vida que querías, nadie te obligó a venir. Y él le dice, me ignoras, me torturas. Y el otro, Sebastián, le dice, todo ha sido un desastre desde que llegaste. Y le dice, Daniel, vine porque te quería, imbécil, le dice. Y el otro le dice cruelmente, pero yo no te quería a ti, ¿no? Lo que le dice es que solo quería usarlo y ya. Entonces, Daniel ya no duerme más en la casa de Punta Hermosa y se va a visitar a su madre. Dice, no tomaba pastillas, pero sí iba al psicólogo y pasaba todo el día con la sensación vital de estar sedado. Escuchaba las conversaciones, le preguntaban si iba a ser cura, y le comentan también que alguien de su comunidad había sido, estaba, ¿cómo se dice? Investigado, ¿no? Investigado, tenía algunos problemas. Lo cierto es que él en algún momento ya se decide y llama por teléfono al periodista. Por eso es que a él lo culpan de algún modo del desastre, aunque ya Julián Casas sabía muchas cosas, ¿no? Pero él es uno de los que también informa cosas, ¿no? Y vamos a terminar, vamos terminando ya. Él llega a los Estados Unidos, la mamá lo recibe, este, la mamá lo recibe, le da el teléfono de su papá, ella le presenta ya no es, digamos, ya no va a la iglesia católica, va a la iglesia evangélica, y le presenta a un amigo, ¿no? Le presenta a un amigo que era un señor de construcción, ¿no? Que se llama Bob, y la mamá le dice que se va a mudar con Bob, y que está contenta, ¿ya? Le dice, y alquilaremos este departamento para tener un ingreso más. Y nadie, pero no le dicen, oye, te vas con nosotros o te vas, ¿no? Simplemente le dice, prácticamente él ya verá dónde se va, ¿no? O sea, sin decirlo, ¿no? Después consigue un gatito que le pone el nombre Alfajor, como un postre que había probado en el Perú, me pareció un nombre dulce, y, y después desaparece el gatito. Y acá termina diciendo, después de buscarlo toda la tarde, volví a casa a buscar al gato, ¿no? Volví a mi habitación, jugueteé con el teléfono un buen rato, sin atreverme a hacer nada. Al final marqué un número. De otro lado había mucho ruido, como si hubieran contestado la llamada en medio de un mercado. A pesar de todo, reconocí la voz. Se sentía un punto ronca, acaso afónica, pero era la misma de toda mi vida. ¿Sí? No pude decir nada. La voz exigió una identificación. ¿Sí? ¿Quién es? Empezaba a impacientarse, pero todos íbamos a necesitar mucha paciencia a partir de entonces. ¿Puedes saber quién habla? Se molestó. Tuve que hacer un gran esfuerzo, pero conseguí responder. Hola, papá, soy yo. Ya, entonces, ¿qué sucede aquí? Él logra comunicarse, lo llama, después de mucho tiempo lo llama a su papá cuando llega a Estados Unidos
Y ahí queda nuestro libro, como ustedes ven, es un final abierto, porque no se sabe qué le dice, ¿no? No se sabe si le reclama o le cuenta, etcétera, ¿no? Pero nada, creo que es un libro interesante. No sé, alguna última participación, maestra, que le ha dejado este libro para ya despedirnos. Ahora sí, hablar un poquito de la familia, cómo se desintegra, ¿no? O sea, cómo durante todo un tiempo ellos, porque el padre, bueno, sabía su verdad y la sostuvo, ¿no? Sostuvo su familia contra viento y marea, pero cuando ve que el hijo descubre todo, entonces todo se derrumba ahí, pues, ¿no? Se desintegra la familia, la esposa toma una nueva relación. Y lo que yo también resalto es cómo lo que hizo el padre trasciende en la vida de su hijo, ¿no? Porque se percibe como que él se decepciona, le duele y de por medio está el amor que le tiene también a los padres, ¿no? O sea, debe ser para él muy doloroso, digo yo, ¿no? Un contraste entre una y otra cosa, el amor que se tiene a los padres, la decepción, porque casi siempre cuando somos hijos hacemos de los padres como que los héroes, lo que ellos son los perfectos, los que nos enseñan, por eso yo siempre hablo de ese referente, ¿no? Y cuando los chicos caen ante este tipo de cosas, ahora ¿dónde miran? ¿Cuál es ese faro que los guía? ¿No? O sea, esa parte para mí es bien interesante de analizarla en personas jóvenes, ¿no? Así como usted dice, ellos caen a veces en esto tan jóvenes porque no hay una autoestima fortalecida, ¿no? Y ahí yo digo esa confusión propia de la edad, pero en casos así es una confusión más complicada, ¿no? Porque una cosa es que se confundan de repente porque ven que en su cuerpo están dándose algunos cambios propios de la biología humana, pero encontrarse con este tipo de cosas yo creo que debe ser muy doloroso. Y más cuando en ese descubrir su familia se desintegra, ¿no? Eso también debe ser muy doloroso. Eso yo así terminé también el libro un poco como triste, ¿no? Con la forma como termina la familia y cómo este tipo de cosas destruyen mucho de lo que construye la humanidad también, ¿no? Por ahí voy. Muchísimas gracias, maestra. Verdaderamente es un libro muy polémico, con una historia muy realista. Algo que me gusta de este final es una palabra que él usa. Dice, íbamos a necesitar mucha paciencia. Y eso me da a entender a mí que de algún modo hasta podía comprender la situación, ¿no? Como paciencia para entendernos, paciencia para perdonarnos, paciencia para manejar la situación, ¿no? Esa palabrita me gustó. Y otra cosa que quería decir, y con esto termino, solamente vi un video que pretendía resumir el libro solamente como, este libro es de dos chicos que se gustan y ta. No, o sea, es, es, es parte de la historia, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Creo que hay mucho por descubrir. Siempre una segunda lectura es muy rica porque vemos otras aristas que a veces no hemos visto antes. Pero en todo caso, ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, maestras, maestros, y a las personas que están en las redes viéndonos. Un abrazo muy grande. Aquí, Librerías Crisol, de Rama Magisterial, el SUTEP están con este impulso de llevar adelante, sacar adelante más lectores, más lectoras. Así que muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. Maestras, muchas gracias por su participación, muchas bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Ya saben, ahí tienen su biblioteca digital para maestros para seguir leyendo y ya saben que el maestro que lee más en los meses, pues es elegido o puede ser elegido como el mejor maestro lector. ¿De acuerdo? Entonces un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima, Isabel. Gracias. Gracias, Saludos desde Piura. gracias. Un abrazo muy grande.